Comunicaciones y Obras Públicas, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Jiquilpan, les da la más cordial de las bienvenidas a la inauguración de pavimentación con carpeta asfáltica en la Avenida Oriente y Avenida Circunvalación Norte. Se encuentra con nosotros el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. José Juan Domínguez López, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Almirante Gonzalo Ortiz Guzmán, comandante de la 10ª Zona Naval. Delegado de Sedesol en Michoacán y enlace del Gobierno Federal, Lerma Chapala. Instituto de la Juventud Michoacana. Maestro. Su casa, y nos da mucho orgullo tenerlo aquí. Honorable Presidium, secretario de Obras Públicas, secretario de Educación, diputado Juan Manuel Figueroa, licenciado Bugarini, general, gracias por venir, muchas gracias. En esta ocasión traigo un pliego petitorio como de 2 hojas, pero todavía nos falta un evento. Allá se lo vamos a hacer, señor gobernador, para no entretenerlo mucho. En el tecnológico no le pedí nada porque dejé que el director se explayara para que le pudiera pedir, pero allá en la plaza ahorita vamos a hacerle todas las peticiones. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, gracias por recibirnos. El día de hoy me honro en acompañar al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán, a la inauguración de la pavimentación con carpeta asfáltica de la avenida Circunvalación Oriente y Norte, donde se aplicó una inversión de 8.7 millones de pesos. La obra ejecutada por el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de agosto a diciembre del 2016 consistió en el mejoramiento del desplante de la vialidad, que estaba conformada con material inestable. Se colocó una capa rompedora de capilaridad con material tipo filtro de 50 centímetros, posteriormente una capa subrasante de 30 centímetros, una base hidráulica de 20 centímetros y una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, en la longitud total de 1.4 kilómetros, para conformar una vialidad de ancho de corona de 7 metros en los primeros 750 metros correspondientes a la avenida Circunvalación Norte, y de 15 metros donde se alojan 2 carriles por sentido en los siguientes 650 metros que corresponden a la avenida Circunvalación Oriente. Esta obra de infraestructura mejora la condición de vida de los habitantes de la zona urbana de Jiquilpan y apoya a proteger la infraestructura vial del centro, al desahogar un importante volumen de tránsito vehicular cercano a los 10,000 vehículos diarios, de los cuales más del 10% corresponden al tránsito vehicular de carga pesada. Su cálido recibimiento, señora presidenta del DIF, compañeras, compañeros, señores comandantes, muchas gracias por acompañarnos, señor delegado, señor diputado. Breve, solamente expresarles, como siempre, a las habitantes y los habitantes de Jiquilpan, señoras regidoras, señores regidores, a todos, gracias. Mi compromiso siempre con Jiquilpan, amor con amor se paga. Y siempre ha habido una cálida recepción, buen trato y expresiones amables de los habitantes de Jiquilpan hacia mi persona, de tal suerte que se junta el gusto con el deseo, aparte de ser mi responsabilidad. El trato, el buen trato siempre invita a ser generosos y a caminar juntos y atender las necesidades más sentidas de la población. Me da gusto que se haya concluido esta etapa de la vialidad. Decirles que estoy viendo con el señor secretario de Obras, señor presidente, para que vea si son compatibles las reglas de operación, para que esos 4.5 millones que ya existen los podamos complementar, y ese tramo de 800 metros para ampliar a 4 carriles, ese tramo hasta la glorieta, lo hagamos de concreto hidráulico, y entonces quede una vialidad moderna, duradera, con ciclovía, con andador, y le dé una buena imagen a este hermoso pueblo de Jiquilpan. Estamos trabajando también para poder darle un mejoramiento a las principales vialidades, el circuito
y con ello seguir avanzando en darle más vista y una mejor imagen a Jiquilpan, pueblo mágico, y con ello pues tener mayor presencia de turismo y que se reactive la actividad económica. Así es que cuente con el apoyo, señor presidente, y por lo pronto les pido que revisen eso y ojalá sea posible. Muchas gracias, muchas felicidades por la obra que hoy les entregamos. Cuéntele. 1, 2, 3. ¡Listo!